Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo y como todos los viernes corresponde a nuestra sección jurídica. Y el día de hoy vamos a hablar, ojo, escuchen bien, vulneración de derechos y el acoso laboral y accidentes laborales. Y para eso tenemos nuestro amigo aquí, nuestro abogado, Pablo Contreras. ¿Cómo estás? Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, como estaba yo mencionando, tema bastante importante el día de hoy, así que me gustaría que entráramos en materia para que no quede nada fuera. Vamos a partir, ¿te parece, con el acoso laboral? Ok. Perfecto. Bueno, esta es una temática, la verdad es que nos preguntan bastante constantemente cuándo es acoso, cuándo no es acoso o qué actos son constitutivos de acoso. Entonces, lo primero hay que tener claro que el acoso laboral es una serie de actos, no es un acto concreto, porque normalmente el acoso es una conducta permanente en el tiempo, ¿ya? Con actos que pueden ser de molestia, de hostigamiento hacia un trabajador. Y esos actos que van siendo frecuentes en el tiempo van generando un ambiente o una conducta que va produciendo un menoscabo al trabajador. Entonces, por ejemplo, alguien puede decir y preguntar, lo que pasa es que mi jefe me cambió de puesto. ¿Eso es un acto de acoso laboral? Por sí solo no lo es. Claro. ¿Ya? Es que mi jefe me cambió las funciones. Antes hacía esto y esto que es más o menos ligado a la misma función, ¿eso es acoso? Tampoco. Pero puede que estos actos, si a lo mejor se vuelven permanentes, por ejemplo, yo voy a mi trabajo y una vez al mes o dos veces al mes o tres veces al mes me cambian de puesto de trabajo, me cambian de horario de trabajo, me cambian las funciones, puede que esa unión de actos, si son permanentes y reiterativos y además solo a mí, supongamos que yo tengo varios compañeros de trabajo que tienen la misma situación laboral y solo a mí se me cambia el puesto de trabajo permanentemente y solo a mí se me sobrecarga a lo mejor de trabajo o solo a mí el trabajador me habla, no sé, más golpeado, me reta más que el resto, esos actos van a generar en sí mismo una conducta de acoso laboral. Entonces, lo primero que hay que tener presente que no es un hecho, sino que son varios hechos reiterativos en el tiempo que pueden dar lugar a acoso laboral. Sin embargo, como no es algo tan fácil de aclarar, siempre es bueno que esto lo puedan consultar con algún especialista, puedan consultar en la Inspección del Trabajo, si lo que les está pasando es o no un acto de acoso, porque muchas veces hay una barrera que no es tan fácil de determinar entre lo que puede ser la facultad del empleador de imponer determinadas conductas a los trabajadores relacionadas con cómo se hacen las funciones de trabajo o algunos cambios en las funciones de trabajo al acoso en sí mismo. Hay muchas veces que puede ser muy claro, que puede ser con malas palabras, gritos permanentes, denigraciones, como todo lo haces mal, o garabatos derechamente. Bueno, ahí es mucho más claro y es mucho más fácil de determinar. Cuando son más violentos, básicamente, las acciones. Pero hay otros actos que son pequeños actos que a lo mejor, viéndose de manera aislada, son todos lícitos y normales. Pero cuando son permanentes y enfocados en un solo trabajador, pueden constituir estas conductas de acoso laboral. Ahora, la pregunta es, ¿quién puede cometer estos actos de acoso? ¿Puede ser solo el superior jerárquico, en este caso el jefe, o también pueden ser otros trabajadores de la empresa? La verdad es que la regla general es que si bien el acoso laboral puede también venir de compañeros de trabajo, es que normalmente va a ser en una escala ascendente, es decir, desde arriba... Los superiores, básicamente. Claro, hacia el trabajador que está más abajo. Y tiene una motivación, y tiene un motivo en realidad, que es porque habitualmente estos actos de acoso laboral van a ser una serie de situaciones que van a ir poco a poco desmejorando la situación del trabajador y por lo general tienen que ser realizadas con alguien que tenga una potestad de mando sobre el trabajador que está sufriendo el acoso. Entonces normalmente va a ser desde de abajo hacia de arriba hacia abajo, ¿ya? Pero también la ley contempla que el acoso laboral puede ser perfectamente sufrido por otros trabajadores que tengan a lo mejor mi misma cualificación profesional o estén en el mismo rango en la empresa. Obviamente eso requiere ciertos requisitos adicionales, porque si un compañero de trabajo me ordena hacer algo y a lo mejor yo lo acepto y eso no está dentro de la estructura jerárquica de la empresa, quizá no necesariamente es acoso, ¿ya? Puede ser una mala relación laboral, entonces también hay que entrar a determinar eso. Pero en general puede ser el empleador, los superiores jerárquicos u otros trabajadores que puedan generar el acoso laboral, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer si estoy sufriendo acoso laboral? Lo primero que tienen que tener claro es que si ustedes tienen un reglamento interno y tienen la copia, lo que les recomiendo yo es leerlo, porque el procedimiento de acoso laboral, hoy por hoy, es obligatorio estar contemplado en el reglamento interno de las empresas. Por eso lo primero es ver qué es lo que dice. Habitualmente estos reglamentos son bastante estándares y lo que dicen es que en realidad uno debe acercarse al área de recursos humanos o a la persona que indique el reglamento para hacer la debida denuncia, ¿ya?
Esto va a ser un poco más fácil o más difícil dependiendo de la estructura de la empresa. Porque claro, si estamos hablando de una pequeña empresa donde el superior jerárquico es el dueño de la empresa, probablemente no tenga ningún sentido hacer una denuncia directamente al jefe de la empresa, que es quien va a revisar esa denuncia. Sin perjuicio de que en esos casos la recomendación tiene más sentido que se haga una denuncia directamente a la Inspección del Trabajo, ¿ya? Porque la estructura probablemente no va a permitir una investigación real. Ahora, en las empresas que son un poco más grandes, que tienen un departamento de recursos humanos, la recomendación es obviamente canalizarlo a través del procedimiento que establece la propia empresa a través del reglamento interno. ¿En qué consiste básicamente este procedimiento? En que una vez que se recibe la denuncia, normalmente el área de prevención de riesgo va a realizar alguna investigación con carácter de secreto, evidentemente, para poder resguardar el derecho de este trabajador. Se va a entrevistar a los trabajadores, que probablemente el mismo trabajador va a sugerir como personas que han sido testigos de estos actos de acoso laboral que yo he sufrido, y que a veces puede ser que en realidad no sea solo yo, sino que también hayan otros compañeros afectados por este acoso que sea laboral. Más colectivo el tema del acoso, por así decirlo. Efectivamente. Y una vez que se realiza esta investigación, la empresa está obligada a entregar los resultados a la Inspección del Trabajo, y si efectivamente se constataron actos de acoso laboral, cuáles son las medidas correctivas que va a tomar la empresa. Muchas veces también, si estos actos de acoso laboral son muy fuertes, el empleador deberá tomar medidas de separación entre el trabajador y en realidad la persona que está cometiendo los actos de acoso laboral. Esa separación puede ser desde el traslado de esta persona, del superior a lo mejor que está cometiendo estos actos de acoso, hacia otro lugar de la empresa o hacia otra instalación de la empresa, si es que es una empresa más grande, o también la suspensión de las funciones de la persona que está cometiendo los actos de acoso. Lo que tienen que tener claro es que lo que no puede ocurrir es que se suspenda al denunciante, que lamentablemente a veces ha pasado a través de un mal procedimiento que se toma. A veces ocurre que la persona se aísla como a la víctima, por así justamente, decirlo. eso Claro. no puede suceder. Sí, Pablo, y en este caso, por ejemplo, cuando tú mencionabas que hay situaciones que son mucho más graves, y en este caso la víctima, ¿le puedo decir víctima o no sé cómo? Sí, hablemos de la víctima. Puede demandar en este caso, y en ese sentido, ¿qué requisitos hay que cumplir para poder llevar a cabo una demanda, para hacerlo de forma más legal, por así decirlo, básicamente? Sí, efectivamente. Lo primero, las primeras recomendaciones que les puedo hacer, que la demanda siempre tiene que transformarse en la última instancia, no en la primera instancia. Okay. Entonces, lo primero que yo les recomiendo siempre es lo que estábamos conversando, es primero ver en qué tipo de empresa estoy. Si es una empresa muy pequeña donde el acosador es mi jefe y mi jefe es el dueño, bueno, entenderemos que esa denuncia va a tener que ir directamente a la Inspección del Trabajo. Claro. Si es una empresa más grande con estructura más sólida, la denuncia tiene que ir primero dirigida hacia el área de recursos humanos o de prevención de riesgos, la que sea que esté a cargo de este procedimiento según el reglamento interno. Si esa investigación no arroja ningún resultado práctico, ya sea porque la empresa protege en este caso a la persona que está cometiendo los actos de acoso laboral, yo puedo escalar esta denuncia y aquí tengo un derecho a la Inspección del Trabajo o presentar directamente una demanda. La recomendación siempre es denunciar a la Inspección del Trabajo. ¿Por qué? Porque la Inspección del Trabajo, recibida una denuncia de acoso laboral, que tenga obviamente cierto grado de plausibilidad, es decir, que lo que yo denuncio sí son hechos de acoso laboral, la Inspección del Trabajo va a tener que investigar y va a realizar un procedimiento similar al que yo mencioné respecto de la investigación de la empresa. Un inspector de trabajo se va a constituir en la empresa, va a primero solicitar la respuesta del empleador a lo que se está pidiendo y va a escoger al azar o a sugerencia del trabajador, una serie de trabajadores a los que va a entrevistar, y en virtud de esas declaraciones va a entregar un informe al empleador que puede incluso constituirse como una sanción si es que el empleador no ha tomado ninguna medida después de haberse realizado la denuncia por parte del trabajador. Esa es la primera recomendación. ¿Ya? Esto puede generar, por ejemplo, que una vez que concluye la investigación de la Inspección del Trabajo y determina que hay responsabilidades, que el empleador va a tener que tomar medidas. Ahora, también puede ocurrir que no las tome. ¿Ya? Esto también es algo relativamente frecuente, o que los actos de acoso laboral que yo estoy sufriendo en realidad son muy graves y que si yo denuncio, porque también hay que tener claro que la Inspección del Trabajo, por mucho que quiera hacer la labor lo más rápido posible, tiene sus tiempos de demora también. Entonces, hay otra alternativa. La otra alternativa es presentar directamente una denuncia al Tribunal Laboral a través de un procedimiento especial que se denomina el procedimiento de vulneración de derechos. ¿Ya? Pero hay que también tener claro que puede ocurrir otra situación, que en el marco de todas estas conductas de acoso laboral, finalmente mi empleador, como última medida, decida despedirme. Supongamos que en realidad es alguien que está en la escala jerárquica más alta de la empresa que genera estos actos de acoso, y que muchas veces estos actos de acoso tienen una finalidad,
Y esa finalidad a veces es lograr que un trabajador, que a lo mejor al empleador o algún jefe de la cadena de mando, porque puede que el empleador no lo sepa, Claro. no le guste, por el motivo que sea, porque a lo mejor hace respetar sus derechos laborales o porque en realidad es un trabajador que yo quiero despedir y quiero que se vaya, pero si yo lo despido voy a tener que pagarle muchos años de servicio. Claro. Entonces, a veces lamentablemente algunas empresas caen en estos actos de acoso laboral Busquen que renuncie para que el básicamente. trabajador renuncie. Sí. Entonces, a veces de alguna respuesta, a lo mejor no la mejor que puede haber dado el trabajador, el empleador aprovecha un poco y genera el despido. Pero en el fondo, si tú te das cuenta, este despido es una consecuencia de una serie de actos de acoso laboral. Entonces, lo que la ley me permite es que yo presente una demanda por vulneración de derechos, ya sea que está vigente la relación laboral, para que terminen esos actos de acoso laboral, o cuando ya me despidieron, para que se aplique una sanción económica al empleador, producto de que mi despido fue vulneratorio, en el marco de este acoso laboral. Ahora, también hay que tener claro que este procedimiento de vulneración de derechos puede ser por otras cosas, no necesariamente acoso laboral. Estamos hablando del acoso porque normalmente es el más frecuente, Claro. pero también puede ser por actos de discriminación, por ejemplo. Actos de discriminación ya sea hacia la mujer o por cuestiones de creencias políticas o por cuestiones de religión. Normalmente van a ser cuestiones más de índole de político, muchas veces pasa. Claro. También por cuestiones de origen social, ideológica. Habitualmente está en ese sector. Entonces, si también recibo actos que dicen vulneratorios que dicen relación con esto, también poder hacer este mismo procedimiento para que lo tengan claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué gano yo en una denuncia ante el tribunal laboral? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? La diferencia es que vamos a separarlo en dos sectores distintos. Uno, si me despiden, y otro, si es que la relación laboral está vigente. Si está vigente, lo que el tribunal va a hacer en este procedimiento de denuncia es, si finalmente se logra determinar la existencia misma de esta vulneración de derechos, es que el empleador primero, obviamente, pare los actos de vulneración. Segundo, y normalmente va asociado a que la empresa va a ser publicada en un registro público de vulneraciones de derechos, que tiene una sanción, que muchas veces no es menor, que esta empresa no va a poder generar actos y contratos con el Estado durante un plazo de 2 años. O sea, no es menor la sanción. Claro. Y además de eso, muchas veces también se sugiere que el empleador o el acosador se someta a alguna especie de curso que diga relación con el respeto de los derechos laborales de los trabajadores. E incluso también muchas veces una publicación de alguna carta o de una reunión informativa donde todos los trabajadores de la empresa se dé cuenta de lo que pasó, se le pidan las disculpas públicas al trabajador y además que el compromiso del empleador de respetar los derechos laborales. O sea, son varias medidas las que se pueden tomar. Ahora, Eso va dependiendo del grado también. es que, o sea, de por la gravedad supuesto, de la no situación. solo de la gravedad, sino que también del tipo de vulneración. Ya, porque perfecto. hay algunas vulneraciones que van a requerir estos cursos, otras que no, entonces, en Perfecto. realidad... Más que la gravedad es el tipo. Exacto. Perfecto. Junto con esto, también, el trabajador que ha sido despedido por estos actos de vulneración de derechos, que puede ser el acoso laboral u otros también similares, va a tener también... Bueno, ya está fuera del trabajo, entonces todas estas disculpas públicas van a tener poco efecto para el trabajador. Entonces la ley sí señala que va a haber una sanción especial para el empleador. Primero, que va a poder solicitar que se paguen las indemnizaciones como si el despido fuera injustificado. Estamos hablando de los años de servicio, una falta de aviso previo y un aumento de la indemnización por años de servicio habitualmente de un 80%. ¿Ya? Pero hay una sanción adicional, que es la sanción del despido vulneratorio. Es decir, si se acredita que el despido fue vulneratorio producto de estos actos de acoso laboral o de discriminación o similares, se va también a aplicar una sanción que va desde 6 a 11 remuneraciones que va a poder fijar el tribunal que haya tenido el trabajador en los últimos meses de trabajo. Entonces, la verdad es que la sanción es bastante alta. Sí. Y además, la publicación en este registro que estábamos conversando, este registro público, la prohibición de hacer contratos con el fisco por un plazo de 2 años y probablemente también el sometimiento a procedimientos a cursos de respeto de los derechos fundamentales, ya sea al empleador o a las personas que cometieron estos actos de acoso laboral. Perfecto. Pablo, yo quiero consultarte algo que yo creo que también es fundamental, que no tiene relación más bien directa con la víctima. ¿Qué pasa también con el tema de los testigos? ¿Por qué? Me pongo en la situación, pasa una situación en una empresa, pero también los testigos les da miedo, obviamente, Exacto. para no sufrir despidos quizás, etcétera. ¿Qué se hace en esos casos cuando quizás la víctima no tiene apoyo
en ese sentido, obviamente, porque también estamos en un espacio donde hay que cuidar la pega. Entonces, Exacto. claro, quizás muchos no se atreven a involucrarse. Mira, ¿Qué pasa ahí? la ley ya se pone un poquito en este aspecto y considera que efectivamente los trabajadores van a tener un incentivo a no declarar, ¿ya? Ahora, mira, hay dos protecciones en realidad que son bastante interesantes. La primera de ellas es que uno, en el marco de este juicio de vulneración de derechos, tiene el derecho de solicitar, en este caso a la Inspección del Trabajo, por intermedio del tribunal, que se haga una investigación. Y esa investigación, que va a entrevistar a una serie de trabajadores, la respuesta de los trabajadores es anónima. Es decir, perfecto. va a salir lo que los trabajadores dijeron, pero no con el nombre de los trabajadores. Entonces, por ahí también, en una empresa que es más o menos grande y que se entrevista de repente hasta 10 trabajadores, es poco probable, o incluso a veces Difícil entrevistan a más. identificarlo. A veces entrevistan a más y seleccionan algunos y son los que se insertan en esa respuesta. Por ende, va a ser difícil identificarlo. Ahora, cuando las empresas son muy pequeñas, puede que en realidad sea un poquito más complejo, ¿ya? Esa es la primera protección, es decir, que el relato de estos trabajadores a la Inspección del Trabajo va a ser anónimo. Pero también está la posibilidad de que algún trabajador diga, no, yo la verdad es que esta situación es grave, incluso a mí también me afecta, yo voy a ir a declarar. Entonces cualquier trabajador diría, bueno, lo más probable es que ese trabajador lo van a despedir al otro día. Claro. La ley señala, y no solo respecto de la declaración de las personas en un juicio por vulneración de derechos, sino que en todo juicio donde declare en contra del empleador, va a haber una protección que se llama la garantía de indemnidad. ¿Qué significa eso? Que si este trabajador es despedido en un tiempo inmediato, o no digo al otro día, pero dentro de un plazo prudente, 2 a 3 meses incluso, después de que hizo esta declaración o una denuncia a la Inspección del Trabajo, porque también protege eso, va también, y lo despiden, poder demandar al empleador por vulneración, por un despido vulneratorio, similar a este Claro. procedimiento, donde va a poder demandar todo lo que habíamos hablado antes, sus años de servicio, aumento de la indemnización, falta de aviso previo y como sanción también un monto que va de 6 a 11 remuneraciones. Entonces, en realidad, el trabajador que declara en un juicio laboral queda, al menos desde el punto de vista de su situación laboral, con una suerte de protección que le entrega la ley. Ahora, también, si bien estas protecciones sirven en el fondo para incentivar un poco que los trabajadores puedan declarar, también hay que tener claro que hay otras medidas que realmente puede tomar el empleador que no dicen relación con un despido. Entonces también es una situación compleja, o sea, hay que tenerlo claro. Me parece que la declaración sea anónima ante la Inspección del Trabajo, me parece que es muy buena. Yo creo que es lo más rentable en algunos casos, sobre todo cuando las empresas son más grandes, como dices tú. Exacto. Si son chiquitas, bueno. Es más difícil, es más difícil. En mi experiencia es complejo. Claro. Pero también, ojo, aquí un tema probatorio muy relevante es que se puede, muchas veces estos actos de acoso laboral que nosotros hablábamos, no es un acto que empezó el lunes y terminó el martes. Por lo general son actos que se van arrastrando por meses, a veces hasta años. Entonces ocurre que van a haber muchos trabajadores que a lo mejor ya no trabajan en la empresa, pero a los que yo a lo mejor podría contactar. Claro, y ellos no tienen nada que perder, básicamente. Claro, ellos podrían declarar libremente como testigo en un juicio. Entonces hay opciones. Súper. Bueno, toquemos otra temática, que son los accidentes laborales o enfermedades profesionales. Perfecto. Hablemos sobre qué es, básicamente para que la gente entienda y vamos desglosando. Bien, vamos a definirlo en términos muy generales, que el accidente laboral es básicamente todo evento o contingencia que produzca un menoscabo a la salud del trabajador en el marco, ya sea con ocasión o consecuencia de esta relación laboral. ¿Por qué es importante esta última frase? ¿Ya? Porque en realidad este accidente laboral o enfermedad profesional se puede producir ya sea en el trabajo o fuera del trabajo, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Lo normal y lo más común es que cuando yo hablo de un accidente laboral, uno se imagina, un trabajador está en su trabajo, se cae, se lesiona una rodilla, un tobillo, eso es como lo más común que nosotros nos imaginamos. Pero también, si yo voy hacia el trabajo, de mi casa hacia el trabajo, o desde el trabajo hacia la casa, también estoy protegido por la normativa de accidentes laborales, ¿ya? Esto tiene una doble protección o una doble área. Primero, tenemos un seguro de accidentes y enfermedades profesionales, en el sentido de que si yo me accidento, ya sea en el trabajo o camino al trabajo o desde el trabajo hacia la casa, o sufro una enfermedad profesional a consecuencia de mis labores, yo voy a estar protegido por un seguro que se paga mes a mes, cuyo aporte en parte es del trabajador y cuyo aporte en parte es del empleador, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que me van a dar una licencia médica. Ahora bien, si mi caso es de mayor gravedad, este accidente o esta enfermedad profesional, también está la posibilidad que me den un subsidio por invalidez, que puede ser parcial o puede ser total. Vamos a poner un ejemplo un poquito más grave.
Supongamos que el trabajador presta servicios en la construcción y por el motivo que sea, no vamos a ahondar en eso, el trabajador pierde un dedo, por ejemplo. Ok. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ese trabajador, obviamente, va a tener dos cosas. Primero, una prestación médica, que va a ser atendido a través de la entidad que sea, porque aquí existen varias entidades que administran este seguro, que puede ser el Instituto de Seguridad del Trabajo, puede ser la ACH, puede ser la Mutual. El empleador tiene el derecho a elegir a cuál de ellas va a afiliar a todos sus trabajadores, ¿ya? Pero lo importante es que estas entidades me van a atender y van a recibir una atención especializada sobre la materia de accidentes laborales, ¿ya? Entonces voy a estar por lo menos protegido desde el punto de vista de las prestaciones médicas, hasta que mi enfermedad se recupere, dice la ley. Es decir, esto va a cubrir en realidad no solo la atención de urgencia, sino que también las operaciones que haya que hacer, y también va a cubrir, si el día de mañana, por ejemplo, yo tengo que realizar alguna rehabilitación, claro, va a cubrir los tratamientos kinesiológicos, las rehabilitaciones y los medicamentos. O sea, en el fondo este seguro, que a veces algunos lo critican porque algunas mutualidades tienen una costumbre de dar pocas licencias o de que no está totalmente recuperado y en realidad todavía me faltaba tratamiento, pero en general, en términos generales, va a cubrir todo este proceso. Perfecto. Pero por otra parte, también va a cubrir mis licencias médicas, pero si la enfermedad es de una gravedad suficiente para dejarme con un cierto grado de incapacidad laboral, ya sea por la pérdida de un dedo o por la pérdida de una mano, me va a evaluar. Y si yo tengo un porcentaje o grado de discapacidad, me van a otorgar una indemnización, ¿ya? Si es menor al 50% de mi discapacidad, va a ser una indemnización. Si es mayor al 50%, me van a dar una pensión. Claro. Que es similar a la pensión que reciben las personas cuando se jubilan, y este va a ser un monto que va a ir ascendiendo dependiendo del grado de discapacidad. Aquí también hay una pregunta que mucha gente se hace una vez que supongamos que sufre un accidente laboral más o menos grave y queda con un cierto grado de discapacidad, pero esta persona dice, bueno, yo la verdad es que a lo mejor ya no puedo hacer lo que hacía antes, a lo mejor supongamos que trabajaba en la construcción, ya no puedo trabajar en la construcción porque quedé con debilidad en la muñeca o en el pie, dependiendo del tipo de accidente, pero sí puedo hacer los trabajos. Entonces, ¿puedo trabajar si tengo una pensión por discapacidad? Por supuesto, se puede seguir trabajando. Esta pensión lo que hace... No invalida que uno se pueda desarrollar en otras áreas. Exacto. Yo podría, y en realidad podrías trabajar en la misma. Ahora, lo más probable es que con otras funciones quizás. Justamente. Entonces, normalmente mucha gente tiene como esa duda. ¿Qué pasa si yo me jubilo por discapacidad? O sea, perdón, me dan una pensión por discapacidad laboral. ¿Puedo seguir trabajando? Por supuesto. Pueden trabajar normalmente sin ningún problema. Lo que pasa es que el monto de dinero les va a asegurar una suerte de subsistencia si es que realmente el trabajador no pudiera volver a realizar las funciones que realizó. Así que es súper importante que tengan claro eso. Súper bueno aclararlo. Bueno, ahora bien, la pregunta es, si yo sufro de un accidente, de una enfermedad profesional, ¿quién va a declarar esto? Aquí es muy importante que hay un protocolo que se tiene que seguir cuando se sufre un accidente o una enfermedad profesional. Si bien es el empleador quien debe adoptarlo, es muy importante que los trabajadores también lo conozcan, ¿ya? Porque lamentablemente a veces hay prácticas que no son muy buenas. ¿Por qué? Ocurre que los empleadores, y en todo tipo de rubro, la ley califica a las empresas según su rango, o rubro en realidad, en un porcentaje que van a tener que pagar directo a este seguro. Es decir, hay actividades que son más riesgosas. Evidentemente los trabajadores del comercio, el riesgo que tienen de sufrir un accidente laboral versus los trabajadores de la construcción no es el mismo. Claro. Y por ende ellos hacen un mayor aporte en realidad al seguro porque obviamente van a sufrir más accidentes sus trabajadores. Pero ¿qué ocurre? Que cada 2 años ya las empresas son evaluadas en la cantidad de días de accidente o de licencia que tuvieron sus trabajadores producto de un accidente y también la cantidad de accidentes. Entonces, si tienen más, evidentemente van a pagar más. Les va a modificar esta tasa presunta que tienen, que puede pasar a un monto más alto y el empleador, por ende, va a tener que pagar más al seguro y por ende más gasto para la empresa. Entonces, esto tiene un objetivo. El objetivo es incentivar a las empresas a que haya menos accidentes laborales. ¿Por qué? Porque eso también es bueno para todos, es bueno para el trabajador, porque obviamente va a estar menos expuesto a asumir riesgo y eso implica que va a haber una mayor inversión del empleador en materias de seguridad. Claro, en el fondo que las empresas cuenten con sus medidas de seguridad Justamente. Y obligar a los trabajadores que utilicen sus medidas de seguridad. Sí, porque también muchas veces se critican las empresas, por pero eso, también nos olvidamos los trabajadores que a veces no hacen decir. caso. Sí, ¿no? por eso quería decirlo. Eso es importante. Pero, sí. ¿Por qué quería tocar este tema? Porque como podemos ver, es decir, a más accidentes, más dinero va a tener que pagar el empleador. Claro. Pero a veces también ocurren malas prácticas en las cuales los empleadores, para ocultar un accidente, en vez de llevar al trabajador y denunciar el accidente de trabajo, lo llevan, por ejemplo, al hospital.
Y, a urgencias al tiro. A urgencias, justamente. Y omiten que esto fue realizado en virtud de un accidente laboral, sino que estaba en la casa, se cayó, qué sé yo, y lo vengo a acompañar. Esas prácticas lamentablemente ocurren mucho. Y la verdad es que por eso es muy importante que el trabajador tiene que saber que en el caso de un accidente o enfermedad, lo primero que tienen que enterarse ustedes es ¿a qué mutualidad esta afecta al empleador? ¿Al IST, a la H, a la mutual? ¿A dónde? Para saber a dónde me tienen que llevar y a dónde tengo que concurrir en caso de que, por ejemplo, tuviera un accidente de trayecto. Eso es lo primero. Lo segundo que tiene que enterarse, saber el trabajador, es que lo primero que hay que hacer es que una vez que yo llego ante esta idea, se tiene que hacer una denuncia de este accidente del trabajo, que lo va a hacer el trabajador si es que llega por sus propios medios o lo va a hacer el representante de la empresa en el caso de que la empresa lo lleve directamente, ¿ya? Eso es súper importante porque esta declaración va a marcar para determinar si se trata de un accidente del trabajo o no. Perfecto. Por ende, es súper importante porque, y si supongamos que el empleador o la persona que hace esta denuncia la hiciera mal, ustedes pueden solicitar la modificación de esa vía, porque eso va a marcar el futuro de las prestaciones laborales, por supuesto. Entonces, es súper importante esto, no se olviden. La mutualidad a la que está afecta al empleador para saber dónde tengo que ir y segundo, la declaración del accidente del trabajo, ¿ya? Estas dos marcan en el fondo si me van a atender o no a través de seguro. ¿Por qué? Porque si a mí me llevan al hospital, lo que va a pasar es que el hospital me va a atender, si no, no va a haber problema. No, pues claro, no se le niega el servicio a nadie. Pero ¿y qué pasa después con las licencias médicas? ¿Qué pasa si el accidente es grave y, por ejemplo, perdí una movilidad de parte de mi cuerpo? No me van a indemnizar. ¿Y por qué no me van a indemnizar? ¿Por qué? Porque fue un accidente de trabajo no denunciado como tal. Por eso es súper importante que se fijen en este tipo de situaciones. Mira qué importante eso. Ahora bien, supongamos que este accidente fue muy grave. Supongamos perdí parte de mi dedo, parte de la mano, etc. Y yo considero que en realidad fue culpa del empleador. ¿Por qué culpa del empleador? Pues, pueden haber muchos motivos, pero hablemos de los más clásicos. Porque me mandaron a hacer una labor para la cual yo no fui contratado, no estaba capacitado, yo no sabía, etc. Y en realidad considero que yo nunca debía haber hecho esa labor, pero fui porque me mandaron. Caso típico. Caso 2, porque no me entregaron los implementos de seguridad. Supongamos yo trabajaba en altura y no tenía arnés de seguridad, me caí, me fracturé y estoy con licencia médica hace un año, por ejemplo. Yeah. O fui a cortar, por ejemplo, algo con alguna herramienta, no tenía los guantes de seguridad y perdí un dedo o perdí 2 dedos. O se me cayó algo, etc. Son muchas las situaciones que pueden ocurrir. Entonces, si yo considero que sufrí un accidente laboral y fue de responsabilidad de mi empleador, yo puedo demandar al empleador. ¿Ya? Y lo que puedo señalar es que hubo un incumplimiento en el deber de seguridad. ¿Por qué? Porque los empleadores están obligados a entregarle las condiciones de seguridad a sus trabajadores. De hecho, es más, la ley dice que son garantes de la seguridad de sus trabajadores. ¿Eso qué significa? Que si yo sufro este accidente, voy a poder concurrir al tribunal laboral, siempre por intermedio de un abogado, para interponer una demanda que me indemnice en el fondo el sufrimiento que yo tuve, ¿ya? Entonces, la verdad es que aquí juegan dos cosas por una parte. Por una parte, la indemnización eventual que me puede haber dado la mutualidad, producto de esta incapacidad que yo sufrí, pero además, si yo quiero resarcir los perjuicios que sufrí, que sean distintos de, por ejemplo, la pérdida de ganancia, que es lo que me indemniza, en este caso la mutualidad, como por ejemplo el tiempo de sufrimiento, el tiempo que yo estuve hospitalizado, si tuve algún gasto adicional, yo lo voy a poder demandar en este procedimiento de accidentes laborales en contra de mi empleador, ¿ya? Y la verdad es que la recomendación, el plazo también para poder demandar estos accidentes laborales, si fueron de origen contractual, es de 5 años. ¿Ya? Por ende, tienen bastante plazo para poder hacerlo. O sea, y esto porque eso es importante que lo tengan súper presente. Porque de repente hay trabajadores que se accidentan el día 1 y el día 2 quieren demandar. La verdad es que tienen todo el derecho a hacerlo, pero la recomendación es no hacerlo inmediatamente. Claro. ¿Por qué motivo? Por varias razones. Primero, yo no tengo la certeza del alcance de lo que me pasó. Porque puede que a lo mejor me vaya a mejorar en 2 meses y no tenga ninguna consecuencia futura y por ende lo que yo pueda demandar va a ser un monto muy menor o puede que en realidad tenga consecuencias futuras gravísimas. Entonces, la recomendación siempre es esperar. Si el accidente es grave, en algún momento me van a evaluar y me van a calificar con un grado de discapacidad y cuando yo tenga ese documento, se recomienda demandar. Perfecto. Yo te quiero poner en algunas situaciones ahora. Ya. Por ejemplo, ¿qué pasa? Porque aquí generalmente las personas que tenemos contratos sabemos que tenemos derechos, deberes, bla, 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 bla.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, hay ciudadanos extranjeros que siempre tienen un poco más de temor cuando pasan estas situaciones? O también, por ejemplo, quienes trabajan a honorarios. Ya. ¿Qué pasa con aquellas personas que, por ejemplo, por así decirlo, no está muy regulada su situación en la empresa y generalmente también cómo procede si existe algún accidente de esta índole? A ver, por lo que yo entiendo, lo que tú me estás diciendo es aquellos trabajadores que en la práctica no tienen contrato de trabajo. Claro, básicamente, claro, por eso. Lo que pasa es que lo primero que hay que tener presente, y lo hemos hablado me parece en otros capítulos, es que el contrato de trabajo no existe por estar escriturado. El contrato de trabajo existe porque existen ciertos elementos que la ley califica como de una relación laboral. Es decir, que yo tengo una prestación de un servicio para el empleador y que el empleador me pague una remuneración y además haya subordinación y dependencia. Es decir, que yo esté bajo las órdenes o instrucciones del empleador. Entonces, si yo no tengo contrato de trabajo, voy a poder demandar igual. Pero sí va a tener que probarse en el juicio de que existía esta relación laboral. Boletas de honorarios todos los meses, ese tipo de situaciones, esos tipos Los de contratos de puede honorario servir. es un poquito más compleja la determinación, ¿ya? ¿Por qué? Porque el contrato de honorarios efectivamente es un contrato que existe, que es distinto al contrato laboral. ¿Dónde está la diferencia entre uno y otro? Porque analizamos que en el contrato de prestación de servicio o contrato de honorario existe una prestación de un servicio. Y además existe un pago, una remuneración. Pero lo que no existe, o no debería existir, es la subordinación y dependencia. Un ejemplo, para que quede muy claro. Si yo soy abogado y tú me contratas para algo, yo te voy a prestar el servicio y tú me vas a pagar el servicio. Incluso podríamos pactarlo en cuotas mensuales y pareciera ser que es una relación laboral. Pero la diferencia es que yo realizo mi trabajo donde yo quiera. Obviamente si tengo que ir al tribunal, voy a ir al tribunal porque en la naturaleza es la función, Claro. pero yo puedo redactar la demanda desde mi casa, desde la playa, si quiero la redacto mañana, la redacto en la tarde, da lo mismo, lo puedo El tema hacer es que tú tienes que donde yo quiera. cumplir solamente con Claro, entonces si tú con te el fijas, trabajo. tú me haces un encargo y yo lo hago de la forma que yo considere mejor, obviamente que cumpla y satisfaga lo que tú quieres, me contrataste, Perfecto. pero no estoy subordinado a ti. Pero distinto es, supongamos que yo soy el mismo abogado y tú tienes una empresa y me contratas como abogado y yo tengo que cumplir un horario. Yo tengo que hacer los recursos, las demandas o lo que tú me indiques que yo haga. Ahí hay una diferencia, porque ahí tú me contrataste, independientemente de que sigamos haciendo contrato de honorario. Puede que eso siga así, pero ya la relación ya no es una relación de honorario, porque yo estoy subordinado a cumplir un horario, a cumplir tus instrucciones. Yo ya no hago la demanda en mi casa o en la playa. En la oficina. Lo hago en la oficina, Claro. porque tú me dices que yo ahí trabajo. Entonces, esa es la diferencia que tienen que tener muy claro. Perfecto. Yo puedo demandar de existencia de relación laboral porque se denomina, si tengo contrato de trabajo, contrato de honorarios, sí, pero tiene que haber subordinación y dependencia. Perfecto, listo. Y ahora quiero que nos vayamos a uno de los puntos más importantes que tiene que ver, ya volviendo más bien al tema, gracias por responder esta consulta. En caso de que fallezca la persona, Sí. eso yo creo, ¿qué pueden hacer las víctimas o familiares en Bueno, este caso? esta es la situación más grave de los Sí. accidentes laborales. La verdad es que en caso de que un trabajador fallezca cumpliendo funciones laborales, efectivamente, y yo considere como en este caso uno de los herederos, hijos, el cónyuge, y diga, sí, la verdad es que mi papá falleció trabajando para el empleador y habían ciertas cosas que no se cumplieron, habían ciertas infracciones laborales. Yo tengo el derecho a demandar. Yo y en realidad y todos los herederos, para pedir una indemnización por la pérdida de mi familiar, ¿ya? La diferencia está en que esta demanda ya no se tiene que presentar ante el tribunal laboral, sino que ahora se presenta ante el juez civil de la comuna de donde se realizaban las funciones por parte del trabajador. Y puedo pedir una indemnización por cada uno de los familiares que están, pero tengo que probar que efectivamente hubo un incumplimiento por parte del empleador. Es decir, se puede, no hay ningún problema. De hecho, es común que esto ocurra, ¿ya? Es muy común, por ejemplo, en rubros que son muy riesgosos, en los rubros del transporte, que normalmente, desafortunadamente, Aerolíneas fallecimiento. también, por ejemplo, También etcétera. en el rubro agrícola también se produce mucho, lamentablemente, el fallecimiento, entonces se puede hacer, pero de todas maneras es un procedimiento un poquito más complejo que el procedimiento de accidente laboral de un trabajador, por varios motivos. Primero, porque los juicios civiles son más largos. En segundo lugar, porque la forma en que se prueba en el proceso laboral es distinta a la forma en que se prueba en el proceso civil. Es decir, el proceso laboral es más amigable para el trabajador. En el fondo, lo que la ley exige es que el empleador va a tener que probar el cumplimiento de las obligaciones, en este caso, que tenía para con su trabajador. Mientras que en el proceso civil la cosa cambia y son los deudos los que van a tener que probar
los incumplimientos de parte Claro. del empleador. Entonces, se puede, es un procedimiento un poquito más complejo, pero ahí yo les recomiendo asesórense muy bien por un abogado que sea, ojalá, especialista en esta área. Perfecto. Pablo, muchas gracias entonces por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos seguir contando con la presencia tuya y de Isidora, pero ya que estamos hablando de buenas asesorías en cualquier temática, ¿dónde los podemos encontrar para que la gente le vaya, pero ahí, derechito a buscarlo? Bueno, nosotros tenemos oficina en Talca y en Curicó. Si quieren contactarnos, pueden entrar a la página que está saliendo ahí, que es www.jurismaule.cl, y van a tener todos los medios de contacto que nos puedan corresponder por correo, por WhatsApp, por teléfono, etcétera. Perfecto. Pablo, muchas gracias nuevamente. La próxima semana me encuentro contigo con Isidora para hablar de temáticas que son bastante relevantes, y me gustaría también que en algún momento siguiéramos andando un poco más, porque aquí hay varios trabajadores, trabajadoras que yo creo que nos están viendo y que les puede servir esta información. Así que agradecida de tu visita nuevamente. Ya, muchas gracias, que estén bien. Perfecto, y de esta forma nosotros comenzamos a despedirnos. Muchas gracias por su sintonía. Los invito a continuar con la programación de Canal 30. Cuídese, que tengan un excelente fin de semana y nosotros nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.